Hola chicos, vamos a seguir con el estudio de las fracciones. Esta vez vamos a hablar de las operaciones con fracciones. Hablar de operaciones implica hablar de suma, de resta, multiplicación y división. Entonces veamos paso a paso esas cuatro operaciones, cómo podemos aplicarlas a las operaciones con fracciones. Empecemos con nuestra clase. La primera de las operaciones podríamos hablar de la suma y resta al mismo tiempo porque cumplen las mismas propiedades. ¿Qué debemos tener en cuenta para sumar y restar fracciones? Pues debemos tener en cuenta si las fracciones son homogéneas o son heterogéneas. Ahora, ¿qué es una fracción homogénea y qué es una fracción heterogénea? Una fracción homogénea son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, si yo tengo 2/3 y lo voy a sumar con la fracción 4/3, como podemos ver son de igual denominador. En ese caso, ¿qué hacemos para sumar esas dos fracciones? Muy sencillo, escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores, es decir, sumamos el 2 más el 4. En este caso nos daría 2 más 4 es 6, 6/3, ¿no? Ahora, 6/3 podemos simplificarlo. Miren que 6/3 se me convierte, es una fracción que el resultado es un número entero. 6 dividido entre 3 me daría 2. Si hacemos otro ejemplo, tenemos la fracción 1/4, la sumamos con la fracción 3/4 y la sumamos con la fracción 5/4. Podemos observar que las tres fracciones tienen el mismo denominador. Eso indica que son fracciones homogéneas. Cuando las fracciones son homogéneas, solamente escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Sumamos 1 más 3 me daría 4 y 4 más 5 me daría 9. 9/4. En el caso en el que se pueda simplificar, como en el ejercicio anterior se hace, de lo contrario, queda expresado así, 9/4. Lo mismo ocurre con la resta. Por eso decía que podíamos abordar los dos conceptos de suma y resta de fracciones, porque las propiedades son las mismas. Si tenemos, por ejemplo, la fracción 5/6 y a esa fracción le restamos la fracción 2/6, miren que son de igual denominador, escribimos el mismo denominador y restamos los numeradores. A 5 le resto 2 y eso me da 3/6, ¿no? Ahora, como 3 y 6 tienen algo en común, tienen tercera, yo puedo simplificarlo. Puedo simplificar aquí y puedo simplificar acá y digo, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Así es de sencilla la suma y la resta de fracciones homogéneas. Si hablamos de las fracciones heterogéneas, a ver, cuando sumábamos fracciones homogéneas decíamos que dejábamos el mismo denominador y sumábamos los numeradores, o si era una resta, dejábamos el mismo denominador y restábamos los numeradores. Pero en las fracciones heterogéneas no podemos realizar el mismo procedimiento porque yo no puedo sumar quintos y tercios sin haber una conversión en el número de partes, en el tamaño de las partes que voy a tomar del todo en el que esté hablando de las fracciones. Entonces, en este caso existe un procedimiento y es hallar el mínimo con un múltiplo de los denominadores. El mínimo con un múltiplo entre 5 y 3, si lo hacemos, digamos, manualmente, con la descomposición de los números en factores primos, encontramos que podemos sacar tercera. Tercera de 5 no tiene lo bajo, tercera de 3 es 1. Podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1 y pues ya aquí tenemos el 1. El mínimo con un múltiplo sería 15. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, ese mínimo con un múltiplo lo dividimos entre el primer denominador. Es decir, 15 lo divido entre 5, me daría 3 y lo multiplico por el numerador que tengo aquí. Entonces, vuelvo y repito, 15 dividido entre 5 me da 3 y
lo multiplico por este 3, ¿me daría cuánto? Me daría 9. Más 15 dividido entre 5, entre 3, perdón, me daría 5, multiplicado por 2, me daría 10. Es decir, que el resultado de esa suma sería 19 quinceavos. Ahora, esta es una forma práctica de hacerlo. Existe otra forma práctica que voy a compartir con ustedes. Aquí vamos a utilizar otro color para que diferencien de pronto el ejercicio, que va a ser el mismo pero por otro método muy sencillo también. Tenemos 3 quintos y lo vamos a sumar con 2 tercios. El otro método, cuando son dos fracciones nada más, ¿qué podemos decir? Hacemos el producto de los denominadores primero. 5 por 3 sería 15. Y luego hacemos el producto en X. 3 por 3 me daría 9. Más 5 por 2 me daría 10. En ese caso, el resultado de la operación me daría 19 quinceavos. Fíjense que da el mismo resultado utilizando dos métodos diferentes. Ustedes pueden, como estudiantes, acogerse al método que a ustedes les parezca más sencillo. Si nos vamos a la solución del otro ejercicio que tenemos acá y hallamos el mínimo con un múltiplo de 2 y de 4, podemos hacerlo por aquí, mínimo con un múltiplo de 2 y de 4 por la descomposición en factores primos. Entonces decimos que podemos sacar mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Podemos ver a sacar mitad, que es 1. Entonces el MCM sería 4, ¿no? Entonces escribimos nuestro MCM, que es 4. 4 lo dividimos entre 2, recuerden que dividimos por el denominador de la primera fracción. 4 dividido entre 2 me daría 2, multiplicado por 1 me daría 2, más 4 dividido entre 4 me daría 1, multiplicado por 3 me daría 3. Entonces el resultado sería 5 cuartos. Si aplicamos el método que acabamos de decir ahorita, lo vamos a hacer con otro color y resolvemos esta operación del mismo ejercicio pero de manera diferente. Veamos qué sucede. Entonces tenemos un medio sumado con 3 cuartos. Eso me daría, si aplicamos el procedimiento que dijimos acá, primero los denominadores. 2 por 4 me daría 8. Luego el producto en X. 4 por 1 me daría 4. Más 3 por 2 me daría 6. Resultado, 10 octavos. A ver, ustedes podrían decir, profe, entonces no da lo mismo. Miren que sí da lo mismo. ¿Por qué? Porque el 10 y el 8 tienen mitad ambos. Es decir, que yo puedo sacarle mitad a cada uno de ellos. Y decir, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. Y podemos notar que el resultado es el mismo. Entonces, estos dos procedimientos podemos utilizarlos para cuando son dos fracciones. Cuando son 3 o más fracciones, el procedimiento más sencillo, más práctico, es el de utilizar el MCM de las fracciones. Observemos que si son más de 2 fracciones, en este caso 3 fracciones, ¿qué debemos hacer? Pues muy sencillo. El método más práctico para resolver este tipo de ejercicios es utilizando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si tenemos 3, 4 y 6 y queremos sacar el mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos, veamos qué resultado obtenemos. Entonces, observando los números me doy cuenta que por lo menos uno de ellos tiene mitad. Eso me indica de que debo sacar mitad. La mitad de 3 no tiene, por eso bajo el 3. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Miren que nuevamente uno de los números tiene mitad, por lo tanto debemos sacar mitad nuevamente. El 3 no tiene, lo bajo. Mitad de 2 es 1 y el 3 no tiene, lo bajo. Claramente podemos sacar tercera. Tercera de 3 es 1, 1. Si observamos, nuestro mínimo común múltiplo va a ser ¿cuánto? Va a ser 12, el producto de los factores primos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Ubicamos el 12 y decimos 12 dividido entre 3, recuerden que hay que dividir entre el primer denominador. 12 dividido entre 3 es 4, multiplicado por 2 sería 8.
más 12 dividido entre 4 sería 3, multiplicado por 1 me daría 3, más 12 dividido entre 6 es 2, multiplicado por 5 me daría 10. Hacemos la operación correspondiente, 8 más 3 es 11, 11 más 10 es 21, 12avo. Podríamos considerar de que ya terminamos el ejercicio, pero me doy cuenta que 21 y 12 tienen algo en común y es que son múltiplos de 3. Ahora, antes de hacer la simplificación, verifiquemos si lo que hicimos está bien. 12 dividido entre 3 es 4, multiplicado por 2 es 8. 12 dividido entre 4 es 3, multiplicado por 1 es 3. Y 12 dividido entre 6 es 2, multiplicado por 5 es 10. 8 más 3 es 11, 11 más 10 es 21. Eso quiere decir que está correcta la operación. Entonces debemos ahora, si hay posibilidades de simplificar, porque hay algo en común, lo hacemos. Miren que el 21 y el 12 son múltiplos de 3, por lo tanto podemos sacar tercera. Entonces decimos, la tercera de 21 es 7 y la tercera de 12 es 4. Entre 4 y 7 ya no hay nada en común, por lo tanto el ejercicio podía quedar hasta allí. No es simplificable el resultado. Hagamos un segundo ejercicio o un segundo ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 3 quintos más 5 sextos, por poner un ejemplo, menos un tercio. Miren que podemos combinar tanto las sumas con las restas en la misma operación. Calculamos el mínimo como un múltiplo de 5, de 6 y de 3. Y decimos, bueno, aquí podemos sacar mitad, ¿verdad? Mitad. Vamos a corregir aquí. Podemos sacar mitad porque uno de ellos tiene mitad. El 5 no tiene lo bajo, la mitad de 6 es 3, el 3 no tiene lo bajo. Podemos sacar tercera, el 5 no tiene lo bajo, tercera 1, tercera 1. Y ahorita sacamos quinta, 1, 1, 1. Y si hacemos el producto de estos factores primos, tenemos 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30. Nuestro MCM sería 30. 30 dividido entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 30? Pues el 6 multiplicado por 3 me daría 18. Más 30 dividido entre 6 es 5. Multiplicado por 5 me daría 25. Escribimos menos porque aquí miren que tenemos un menos. 30 dividido entre 3 es 10. Multiplicado por 1 me daría 10. Entonces observamos, 18 y 25 es 43, 43 menos 10 es 33 dividido entre 30, 33 30avo, 43 menos 10 es 33 dividido entre 30. Ahora, 33 y 30 son múltiplos de 3, por lo tanto podemos sacarles tercera. Tercera a este número y tercera a este número. Y decimos, la tercera de 33 es 11 y la tercera de 30 es 10. Por lo tanto, el resultado de nuestra operación es 11 décimos. Entonces, chicos, miren que hasta aquí hemos abordado solamente el concepto de la suma y resta de fracciones tanto homogéneas como heterogéneas. En el próximo video vamos a hablar de la multiplicación y división de fracciones. Espero que me hayan entendido. Nos vemos en una próxima clase. No olvides dar clic y suscribirte a mi canal. Chao, chao.